La triple vía. Deseo manifiesto el primer deber de nuestro arte. Debes arrancarte de la naturaleza húmeda en la cual te hayas sustancializado y regenerarte en la fuerza solar de modo tal que seas convertido por ella en un ser que es, en un centro que en tanto que desvinculado de las condiciones de las naturalezas sublunares, respira. Tú debes agotar la sed, la fiebre, la brama incesante y oscura hacia la existencia. Conocen esto la condición para pasar más allá de la ley de los hombres. Pero esta operación que encontrarás en los hermetistas con los nombres de mortificación y putrefacción puede ejecutarse por caminos diferentes. Conócelos, pero sabe también que los mismos no son por igual excelentes en relación al deber último. Aferra pues de cada una de ellas lo que te sabe dar, de modo tal que por una composición de las mismas tú puedas alcanzar el sentido del magisterio perfecto. 1. Hay una primera dirección que llamaré experimental. Aquí el desarrollo posee un carácter discontinuo. Se trata de transformaciones de la conciencia de un estado a otro sin una conexión intrínseca entre los dos. El yo simplemente es llevado del uno al otro. Es un instantáneo identificarse o despertarse en este o en aquel estado, sin el concurso de una directa iniciativa propiamente individual y de una verdadera y activa preparación. Así como es en una experiencia química, se conocen los elementos y las condiciones para que produzca una cierta combinación, pero el resultado se nos presenta como una cosa nueva, como una sustancia nueva. Del mismo modo, hay métodos similares, precisos, pero que conservan un carácter análogo en cuanto a los estados que producen. En esta categoría se puede mencionar la técnica que se basa en la acción de sustancias particulares dentro del contexto de determinadas facultades del alma, como también algunas prácticas de Hatha Yoga eficaces en el presupuesto de ciertas disposiciones psicofísicas. Puedes también mencionar experiencias suscitadas para fines determinados en forma directa por quien posea un cierto poder y finalmente una serie de fenómenos en apariencia espontáneos como la instantánea liberación por relampagueos o imponiéndose definitivamente de modos extranormales de sensación o de autopercepción en la conciencia. También en estas dos posibilidades, en efecto, se mantiene una discontinuidad e instantaneidad que transforma los estados de conciencia. Antes esto, luego esto. El lado negativo de tal camino reside en el hecho de que las realizaciones al que el mismo puede conducirte poseen generalmente un carácter de excepción, no aprehensión, sino conocimiento repentino es lo que aquí se tiene, pues una posesión efectiva y permanente reclamarían aquí una técnica tal de mortificar completamente o transformar al ente natural. De otro modo te volverías a encontrar en el mismo punto de partida una vez que hayas cesado el impulso, puesto que el sentido de ti ha conservado su costumbre de identificarse con algún ente. Cuando en vez todo fuese quitado del medio, queda claro que si subsistes, el nuevo estado será tu misma conciencia regenerada. Digo si subsistes, pero sé prudente, puesto que son muchas las posibilidades si solo por esta vía tiendes al cumplimiento total. Entonces que tu salto sea bien corto y si no habrás pasado totalmente más allá, deberás combatir ásperas luchas, disponiendo de un instrumento aminorado. El lado positivo de esta vía viene del hecho de que la discontinuidad entre el modo normal y los modos iniciáticos de la conciencia no puede ser removida totalmente.
Son estos redespertares, iluminaciones repentinas, evidencias de una novedad tal que falta cualquier posibilidad de adecuada prefiguración. Habrá un aproximarse, un tender hacia ellos, pero la transformación, la presencia será siempre un salto. Por otro lado, solo a partir de esta presencia permanece infundido en ti un poder trascendente de comprensión y de acción, sin el cual cada esfuerzo tuyo sería vano. Tu ojo permanecería buscando adentro de sí mismo, encerrado en la tiniebla. Tu voluntad permanecería vinculada, luchando obtusa, ignorante de la claridad liberada, de la levedad poderosa de las esencias superiores. Así pues, en nuestro camino tú hallarás también elementos de método experimental, los que sin embargo van integrados con una iniciativa individual transformadora, de modo tal que los estados trascendentes puedan ser asimilados y todo tu ser pueda manifestarse en ellos, y en ellos tú no permanecerás perdido, determinado y raptado, sino activo, afirmativo, presente. 2. La segunda dirección representa aquello que siempre que presuponga una oportuna integración iniciática puede propiciar o proveer la experiencia mística. Es un método que actúa esencialmente con el alma y con el sentimiento. Para comprenderlo correctamente debes saber que el secreto de la orientación se encuentra en crear en ti un estado de ser dos. Debes desplegar primero imaginándolo y luego realizándolo, un principio superior que se ponga enfrente de todo lo que eres habitualmente. Vida instintiva, pensamiento, sentimiento, que lo controle, contemple y mida con claro conocimiento de momento en momento. Seréis así dos, tú frente al otro, y conocerás de tal modo el significado de los diálogos interiores, el mando interior y la obediencia, la interior solicitud y la obtención del consejo, tal como te los han en modo figurado muchos místicos cristianos e islámicos, tal como se reflejan también en la forma de muchos textos hindúes compilados bajo la forma de diálogos, en los cuales las personas no son personas efectivamente, sino que son realizados por el discípulo despertado como entre dos partes de su misma alma. La obra consiste en definitiva en una inversión. Harás del otro el yo y del yo el otro, de acuerdo a que la persona se concentre en uno u otro de ambos principios. Tendrás así la vía seca o la vía húmeda, el método mágico o el método místico. En el místico la mente crea un otro, el que sin embargo permanece otro, el Maestro, el Cristo, a imitar, cuando no también la misma imagen de la divinidad. El yo no se transforma aquí, permanece en vez en la parte femenina hecha de deseo, de necesidad, de ser, y como alma tiende hacia él en un impulso de renuncia, de amor, de adoración, de entrega completa. Sui juris non esse, morir completamente a la propia voluntad, darse a Dios con interna humildad y pobreza, consagrándole todo acto con pura fe, no queriendo nada para sí, en un sufrimiento y en un amor indecible. He aquí lo que requiere la mortificación de parte de quien haya elegido la vía húmeda, no poseyendo la fuerza de un desapego activo, sino anhelando al eterno con el centro de sí en las aguas, en el alma, en aquello mismo que debe debilitarse. Pero esta vía posee muchas imperfecciones, sobre todo la dificultad de trascender el dualismo propio del amor. En la unión propia del amado y el amante se comunican pero permanecen distintos hacia la identidad que es ley de toda verdadera realización iniciática. Así también en los vértices de la teología mística cristiana, que sigue justamente esta vía, verás cómo subsiste un dualismo, el cual raramente da lugar a la verdadera transformación según la sustancia en el otro, en la que la dualidad se revele junto a las correspondientes personificaciones divinas como parte de una determinada fase del proceso. La relación de deseo y de amor es además negativa y dependiente,
posee el carácter de la necesidad e invertirlo en la orientación puramente afirmativa central suficiente de las naturalezas solares reclama un salto cualitativo y un valor hacia el cual la naturaleza de la anterior mortificación crea, en cambio, en el místico un serio prejuicio, en razón de la disposición de la cual se parte la que no es aquí un activo a traer y determinar, sino una mera espera, un deseo, un impulso. Sucede además que los estados trascendentes aparecen como revelación. Tú no permaneces integrado en ellos, sino pasivo y desarraigado, sometido a su poderosa potencia de milagro. En medio del estupor nace un acto, es la acción de la gracia. Señor, no soy digno, dice Ruysbroeck. Entrarás en la luz, pero no tocarás la llama. Lees en la luz el sendero. Sea, sin embargo, por ti como místico realizado también el estado de unión. El mismo te transportará, te absorberá, desembocando en la luz universal, será súbitamente esta luz misma. En el acto de apagarse, satisfaciéndote en la brama por Dios, tu centro se ahogará y tal ahogo te parecerá el bien supremo y la meta última. El éxtasis es conocido en cambio en nuestra vía en vez solo como una prueba a atravesar y como un solvente, pero para nada como la meta final. No se trata de salir de nosotros, éxtasis igual salir, sino de volver a entrar, de retomar posesión de la sede del centro. La luz mística representa para nosotros a las aguas superiores en las cuales tu ser no debe venir a menos, sino en vez volver a levantarse. El lado positivo de esta vía se encuentra en la parte que ya deja de diferentes modos a la iniciativa individual. Ten cuidado, sin embargo, que el místico sea en la creencia de la realidad objetiva distinta, personal, del ideal de su propio principio superior, por ejemplo, Jesucristo, Dios mismo, a ser imitados, sea en la no referencia a sí mismos de la acción regeneradora, la acción de la gracia. Pone inconscientemente en obra algunas leyes generales de la praxis trascendente. Tales leyes quieren que una imagen actúe precisamente cuando no sea pensada, sino presentada figuradamente y fijada contemplativamente en la imaginación y amada como si fuera una realidad verdadera diferente del contemplador, y quieren que la brama por la superación de sí sea matada por tu ser interior, se yerga en silencio por una fuerza impersonal calma y oculta, y no bajo el deseo de crecer que paralizaría el mismo crecimiento de sí y valdría solo para endurecerte en razón de un inevitable reforzamiento del vínculo del yo. Estos son puros detalles de técnica que no tienen nada de moral, ni de religioso, ni de sentimental, por más que el místico los viva en vez justamente bajo este aspecto ilusorio y mitológico. Por ejemplo, en la imitación de Cristo valen una serie de imágenes que actúan suscitando fuerzas sutiles, aptas para producir una mortificación, primero, luego una resurrección, aun si nunca hubiese existido el Cristo. Ten presente, en fin, que para el hombre de hoy la misma vía regia inicialmente parte del principio húmedo, aun si después esta agua deba ser convertida en árida y seca. A la vía, en efecto, conduce muchas veces un hambre del espíritu, una necesidad despótica de todo tu ser. Es el grito ronco e inarticulado de la naturaleza húmeda, del cual un logos de luz, según el Pimandro, recaba un fuego puro sutil que penetra hacia lo alto. Puedes comprender así como formas intermedias entre la vía seca y la vía húmeda, especiales métodos que se basan sobre una exasperación hasta el autoexceso de energía de la naturaleza inferior. Es la vía sacrificial, el extatismo violento y el orgiástico dionisíaco, y también la vía de los tántricos. Se te hablará luego. 3. En la vía mágica, seca o solar, crearás no inconsciente y pasivamente, como en cambio hace el místico, sino consciente y volitivamente, una dualidad en tu ser. Te conducirás pues directamente hacia la parte superior,
te identificarás con aquel principio superior y subsistente al cual en vez el místico tiene identificado con su parte inferior en una relación de necesidad y de abandono. Lentamente, pero siempre más, fortificarás este otro que eres tú mismo, le crearás supremacia hasta que sepa tener por debajo de sí a todas las potencias de la parte natural y disponer plenamente de ellas. Se te impone así una disciplina de firmeza y de desapego hasta que se ha creado un equilibrio, la cualidad de una vida dueña de sí, libre respecto de sí, purificada de la instintividad, del apetito oscuro del ser natural, sea en la carne como en la mente. Solo entonces podrás eventualmente usar fructíferamente como auxiliar alguna agua corrosiva, expresión alquímica para los métodos violentos, sustancias tóxicas y sexo, suspensión de la respiración, etc. Al atacar el encadenamiento natural, ellas darán al núcleo fijo y apto ya constituido una posibilidad de expandirse, de irrumpir más enérgicamente, pero si tal núcleo en vez no estuviese ya constituido, ellas por disolución te conducirán no arriba, sino debajo de la condición de la cual has partido. La disciplina afirmativa se integra con transformaciones provocadas con algún método directo sobre las cuales, sin embargo, todo el ser se reafirma en modo dúctil y firme, digiere y se hace digerir y se eleva pleno, no dejando nada por detrás. Los saltos serán ritmos más rápidos en los cuales tú debes ser capaz de transformar tu lento ritmo de ser encarnado a la manera misma de un nadador que atrape el curso de una ola, la asuma y se haga llevar por ella. Pero donde llega es él mismo quien llega y así se remite, permaneciendo afirmativo, firme y central. La naturaleza solar y áurea podrá entonces romper en ti el equilibrio y ser la más fuerte. El otro, tu yo, tus sentidos, tu mente, estará debajo de ti y podrás también suspenderlos, convertirlos en inertes, neutralizados fijos. Es el silencio, la extinción de la manía, la disipación de la niebla. Entonces en tu ojo esclarecido centellará la visión cíclica integral. Verás tu esencia trascendental, el destino de los seres y de todas las cosas y el reino de aquellos que son. Concebirás el modo del acto en estado libre, del movimiento inmaterial actuante afuera de cualquier espacio o cuerpo con una rapidez creativa sin tiempo. El centro se amalgamará en ti con toda la naturaleza que no deviene y de ella recabará una virtud divina que se traduce en poderes milagrosos. Podrás dirigirte entonces al conocimiento de los nombres y a las nupcias con las letras. Serás iniciado. El conocimiento de las aguas y el sentido del redespertar estén integrados con la noción de estas diferentes posibilidades de método para un poder de conocimiento y de discriminación antes de que te sean expuestos los elementos de la práctica mágica.